Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nuestra reflexión es sobre el primer libro de Samuel, capítulo 25, el versículo 3, especialmente, en que estamos subrayando en nuestro estudio. Su nombre era Nabal, del clan de Caleb, y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y atractiva, pero él era rudo y de mal carácter. Eso es lo que nos cuenta, eso es lo que nos dice hoy. Entonces, este hermoso libro, ¿verdad?, de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo entonces 25, versículo 3. Ahora, esta es otra de las tradiciones que nosotros tenemos aquí en cuanto a la indicación que se da sobre el nombre. El nombre de por sí siempre en la Biblia significa, y también para nosotros hoy, ¿verdad?, la identificación. Vea la ojechaca ñandé, ma vagina ñandé. Es interesante, ¿verdad? Te identifica y te muestra una misión también. Sabemos que prácticamente todos los libros con un nombre específico de los profetas o en cualquier otro, o sea, los nombres de por sí que aparecen en la Biblia siempre indican un poco la misión, indican la teología. No sé, que nosotros tanto amamos el arcángel Miguel, mi como el, quien como Dios. Gabar el, fuerza de Dios, Gabriel. Rafa el, Dios que cura, y así. Y entonces aquí también, atención, es la identidad entonces que nosotros encontramos, ¿verdad?, del personaje. Es la identidad de cada uno de los que aquí tienen una función. Esta identidad muestra la función. Entonces, esta es una indicación sobre el carácter principalmente del personaje. Su nombre es Nabal y se insiste varias veces. Había en Maón un hombre que tenía una hacienda en Carmel, era un hombre muy rico, tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras y estaba esquilando su rebaño en Carmel. Su nombre era Nabal. Ahí ya te presenta. El versículo 3 nos presenta el nombre del personaje. Su nombre era Nabal. Y después te especifica más del clan de Caleb y su mujer se llamaba Abigail. Y continúa. Después también nos muestra la característica de la mujer. La mujer de Nabal era inteligente y atractiva, pero él era rudo y de mal carácter. Hoy acá tenemos que ver, Nabal de por sí en hebreo quiere decir necio, tonto. Atención.
ya te hizo la característica, imán de ella lleva que era rudo, era necio, era tonto. Yo llamando justamente una vez, que estás en la veterinaria cuñando, ¿verdad? Y me decía justamente un poco lo que habla aquí, ¿verdad? Porque dice, mi papá durante todo el tiempo me ofreció plata, dice, me ofreció plata, eso es lo que me dio. Y yo una vez, dice, cuando ya era más jovencita, ya tenía 14 años, le dije a papá, pero papá, yo quiero algo más, ¿verdad? Que eso. Entonces su papá se sorprendió. A la cuenta, ¿qué querés más, mi hija? A la cuenta, ¿cuánta plata te doy siempre y te doy tanta plata? ¿Y qué querés más, mi hija? ¿Verdad? De eso. Y la chica me decía, ¿verdad? Ya con 25, 26 años, decía, yo lo que le pedía era su afecto, su amor, su presencia, que deje de ser infiel, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y claro, ¿no? Le estaba destruyendo la vida, ¿verdad? Porque veía problemas en la casa, problemas con su mamá, etcétera. Entonces, me la plata. Y él decía, el problema es que mi papá realmente era un Boriajucue, ¿verdad? Rico Puajú, ¿verdad? El famoso que se enriquece haciendo una forma ilícita o lo que sea, ¿verdad? Y entonces, claro, sin esas características de saber llevar y entender lo que tiene que poner, ¿verdad?, a consideración como lo elemental y lo fundamental. Y ese pues suele ser el problema también, que existe también entre nosotros, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Hapeágolos de esa caseña de aquí el autor sagrado. Seguiremos con más Antiguo Testamento y ande Yarañé. Volvemos enseguida. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas
al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. El Papa Francisco ha dicho a menudo que el papado es vitalicio, pero nunca ha descartado una renuncia. Questo, con tutta onestà, non è una catastrofe, no? Si può cambiare il Papa, si può cambiare, non c'è problema. Ma credo che devo limitarmi un po' con questi sforzi. Después de 11 años y numerosos libros escritos sobre él, la vida de Francisco será finalmente contada con sus propias palabras en una nueva entrega, Vida, mi historia a través de la historia. Francisco reitera que si tuviera que dimitir por problemas médicos no se le llamaría Papa emérito, más bien sería simplemente Obispo emérito de Roma y ejercería como confesor, pero repite, es una hipótesis lejana porque no tiene motivos tan serios para pensar en la renuncia. En esta autobiografía el pontífice relata recuerdos desde su infancia en Argentina hasta los momentos previos a su elección como papa en el cónclave de 2013. Francisco también profundiza en su relación con Benedicto XVI. Dice que le entristeció ver cómo el Papa emérito era explotado con fines ideológicos y políticos por personas sin escrúpulos. Este libro será publicado por HarperCollins el 19 de marzo en Europa y América. Es la primera vez que la gran empresa estadounidense publica un libro del Papa Francisco. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estábamos hablando del pedido de David a Nabal y estábamos explicando el mismo nombre de lo que significaba Nabal, ¿verdad? Nabal quiere decir necio en realidad en hebreo. Y nos va dando la característica de este versículo 3. Su nombre era Nabal, del clan de Caleb, y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y atractiva, pero él era rudo y de mal carácter. Eso es lo que está presentando aquí. Entonces, de la tribu, es decir, del clan de Caleb, y este era un necio, este que era de la tribu del clan de Caleb, era un necio. Eso quiere decir este nombre Nabal, Nabal en hebreo. Por otra parte, te presenta la oposición, como siempre la Biblia nos hace. Su mujer se llamaba Abigail, era inteligente, atractiva, pero él era rudo y de mal carácter. Aquí entonces viene a continuación una problemática, es decir, la problemática que está haciendo surgir entonces alguna pelea, por eso es problemática, ¿verdad?, entre los clanes, entre las personas, en la relación. Siempre es ya un poco nuestra propia limitación, nuestra forma de actuar, nuestra forma de presentarnos ante los demás. Y entonces dice que aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Esto se refiere a Nabal. Este era el tiempo de la cosecha. Para un ganadero, debido a que era como el tiempo de la cosecha, era, decíamos nosotros, si hablábamos de todo lo que significa la hospitalidad, ser abiertos, ser hospitalarios, recibir a las personas, un buen trato, recibirles y darles la posibilidad entonces de que la persona también no solamente sea bien recibida bajo un techo, que también era importante y necesario, sino también en todo lo que significaba en ese tiempo el espigar. Siempre según la ley judaica decía que al espigar no tenían que sacar hasta el último, ¿verdad?, sino que siempre tenía que quedar alguito, ¿verdad? O sea, y la ella popare nos en va, sino que quedaba algo para los pobres. Después de la cosecha pasarían los pobres y, bueno, lo que va quedando ahí, entonces ellos también recogen algo para ellos. Esa era la forma como ellos agradecían. Thanksgiving Day, ¿verdad? Ellos en inglés eso suele decir, o sea, el dar gracias a Dios. Y porque sabemos que quien produjo en realidad esa cosecha es Dios. ¿A través de qué? De la creación. ¿A través de qué cosa? De la tierra, el agua, el sol, el aire, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Lo que significa entonces el crecer y que hoy nos da el sustento, el alimento para cada día. Y entonces ellos miran este aspecto. Y si Dios nos ha dado, evidentemente que también nosotros tenemos que ser muy generosos con el Señor. De cierta manera, lo único que nosotros tenemos que hacer es ubicar, dar, sembrar, y nada más que eso, ¿verdad? Porque después de día y de noche, mientras va creciendo, como dice el Evangelio, ninguno de nosotros sabe cómo, dice, pero eso va creciendo. Entonces, aquí la esquila de la oveja se celebraba tradicionalmente con un festín, y este es el gran festín, la fiesta que ellos hacían también con suficiente y hasta de sobra. Lleva. Esto contra los pobres se siente mucho, ¿verdad? Porque siempre dejo la gente, o para que usted me llegue, o me ende de sopa mío, me ende de pollo mío, me ende, bueno, me ende la torta de la jaque, me imaginado lo que sea. Es interesante, ¿verdad? Toda esa riqueza que Dios nos da y al mismo tiempo es de nuevo un compartir. El egoísta, el angurriento, es el que busca, ¿verdad? Y se quiere cada vez apoderar y apoderar y apoderar más de los bienes y acumular. Y esa es la gran enfermedad, la gran lepra que nosotros tenemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Es el egoísmo, el egoísmo.
Después podemos decir, ¿verdad?, que nosotros le damos esto, qué oportunidades, qué espera, qué amor. Pero en el fondo, si uno mira, no es tanto así también, ¿eh? Hay que mirar y hay que ver en qué consiste esa posibilidad que se le está dando al trabajador, o mejor dicho, a la persona como tal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Comunicadoras. Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, desengaño alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón, que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca.
Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima siempre y nos convoca para que podamos vivir de acuerdo a sus mandamientos y hacer un camino de conversión. Iniciamos ya esta quinta semana del tiempo de Cuaresma, la última que nos ofrece la Iglesia antes de nuestra Semana Santa. Leemos hoy del libro de Daniel, la historia de Susana. Ella fue condenada a muerte, pero ella clamó en alta voz: Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz cuando la llevaban a la muerte. Suscitó el Santo Espíritu a un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿qué has querido decir con esto? De pie en medio de la asamblea respondió: ¿son ustedes tan necios israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencias, ustedes han condenado a una hija de Israel. Y continúa entonces la historia. Es interesante cómo Susana se salvará de la malicia y de la maldad del pueblo.
Ahora en esta quinta semana, y porque justamente, queridos hermanos, tantas veces nosotros estamos también juzgando a los demás, estamos condenando a los demás porque se nos antoja. Primero a nivel nuestro, ¿verdad? Pesa ya yo juzgar, ya condenar, ya de la pisa, pero ya y entonces, como dice el Papa Francisco también, cuando condenamos y estamos arruinando la fama de una persona, es un pecado enorme, nos dice el Papa Francisco, porque es lo material, entre comillas, que la persona siempre dentro de su dignidad tiene. Entonces no podemos difamar, entonces sacar lo esencial y lo fundamental que es dentro de la convivencia humana. Pero vean, sino que también aquí está la condena que nosotros sabemos muy bien en cuanto a las leyes de nuestra nación, a las leyes que rigen entre nosotros. Porque este tireo y la pemesa y veníamos a vean la famoso coimero y nada. Yo digo que mala coimero ya veo mi peso ahí por las calles, veo coimero o cualquier cosa. Pero cuando hago en los grandes, en las grandes instituciones, UPP veña muñe bueno. Entre truco, whisky y otras cosas están en la de libertad. Allí para poner que estamos en el pecado, estamos en el mal. Y allá por ahí, güey. Allá porque la conciencia no nos engaña. Entonces, cuando la palabra de Dios hoy nos está llamando a esta sorprendente llamada al cambio, a la conversión, nos está diciendo, pues ya la idea, javeñemos hoy entonces en el camino del Señor. Y cada uno de nosotros, queridos amigos, tiene que ponerse ante el Señor, mirar un poquitito cómo estamos actuando, mirar un poquitito cómo nosotros estamos haciendo de cristianos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 25. Estamos aquí y sobre todo reflexionando este versículo 3 en que se le presenta a este hombre que es rudo. El mismo nombre, decíamos, indica el carácter. Su nombre naval significa necio. En el antiguo Israel los nombres a menudo estaban conectados con un carácter de las personas. Entonces miraban un poco cómo es, etc. Y al de famoso ñambodejo, ñandera Villame. Nosotros aquí vemos, no sé si se acuerdan, el Nuevo Testamento, ya los dos hermanos, hijos de Zebedeo, Boanerges. Boanerges quiere decir hijos del trueno. Entonces posiblemente estos dos eran muy nerviosos, como el trueno, o capupareían. Posibles igual eran Boanerges, hijos del trueno. Señor, si quieres, vamos a hacer que caiga rayos sobre esta gente, sobre estos samaritanos que no nos han recibido. Jesús le dice, tranquilo, tranquilo, yo cuando empecé a ver, ani oíge, tranquilo de no te preocupes. Ya, ante otro lado, ani a ver yo, acá pleito. Si no los quieren recibir, no los quieren recibir. O sea, ¿para qué? ¿Para qué vas a venir a crear más problemas? Hay problemas cuando andan de recibir. Entonces, media vuelta y vamos a encontrar otro lugar donde nos quieran recibir. Qué interesante que es todo esto, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad, sobre todo. Algunas veces nosotros insistimos, es como masticar clavo o como chupar clavo, dice la gente, ¿verdad? Va, y la reganave,
chupar un clavo. Bueno, entonces fíjense, queridos amigos, esto es interesante e importante porque en este famoso dejo, embodejo peave, derecha avere mañare, bueno, naval. Naval significa un necio. Entonces, el hecho de ser rudo, el hecho de tener esta característica, el hecho de que tenía un carácter fuerte contra los demás. Cuando dice, cuando respeta, yo ya, porque oye, un barete, y por eso decíamos al inicio ya las clases, ¿verdad?, de riqueza. ¿Quiénes eran los ricos? 4 tipos de riqueza, decía el rico. El primero, que era el que tiene. Es el más bajo, el que tiene. Ese es un rico que tiene. Pero en realidad entonces solamente queda en el tener. El otro es el rico porque hace algo. Qué rico. Entonces el hacer. Luego está el rico que es el de la sabiduría, el que sabe. El aranducate, que sabe por dónde caminar. Y luego está el rico que es en el sentido del ser. Y este sería lo más elevado. Esa es la gran riqueza, la que todos deseamos y la que todos tendríamos que buscar. Y entonces, no sabemos realmente si este nombre que nosotros encontramos aquí en Nabal, si él se lo ganó por su temperamento, por su forma de ser, pero ciertamente que él, si tiene este nombre, Nabal, es por algo. Se lo ganó por algo entonces. Entonces quiere decir, porque la Biblia siempre te habla un poco de un sentido muy concreto de observación. A estilo ombodejo ven, ombojeras ven, a pealanderera con ella, y porque justamente te manifestás de esta manera. Esto es lo que vos estás demostrando. Y bueno, estos son elementos importantes, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener en cuenta también para poder hacer caminos de cambio, hacer caminos positivos, hacer caminos también que valgan la pena. Y esto nos va a ayudar también a nosotros para que podamos dar pasos importantes en nuestra propia vida. Y ande la upea ya yesa cuando lleva. Y ande upea la mañana ya ya bueno arbisha guatana. Ciertamente que después vamos a poder cambiar también. Volvemos enseguida con más. Y ande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El 7 de mayo del año 351, al salir de un acalorado debate con prelados, sacerdotes, monjes, teólogos, representantes del emperador Constancio, sobre la naturaleza de Cristo estaban hablando. El obispo Cirilo de Jerusalén iba orando hacia su casa con varios colaboradores y pidiéndole a Dios que le mostrara si su opinión era la correcta. En un momento dado, levantó la vista y, según su propia versión, vio recortada sobre el cielo, dice él, una gran cruz iluminada encima del Gólgota que llegaba hasta la sagrada montaña de los Olivos. Fue vista no por una o dos personas, sino evidente y claramente por toda la ciudad. Esto no fue, como podría creerse, una fantasía ni apariencia momentánea, pues permaneció por varias horas visible a nuestros ojos y más brillante que el sol. Ni qué decir que muchos arrianos, o sea, seguidores de la herejía de Arrio, se pasaron a la causa del obispo Cirilo y en adelante la aceptaron como la verdadera. Este San Cirilo, nacido en el año 315 en Jerusalén, en el seno de una piadosa familia cristiana, desde muy temprana edad se distinguió por su piedad, por la oración, recogimiento, y por eso sus padres,
lo pusieron bajo el cuidado de Máximo, que era el obispo de Jerusalén, y que vio en él un diamante sin bruñir y se dedicó a pulirlo mediante el estudio de las Escrituras. Pues su aplicación fue tan grande que en menos del tiempo requerido fue ordenado sacerdote y el mismo obispo continuó preparándolo para que fuera su sucesor en el episcopado de esa santa ciudad. En el año 348, tras la muerte de Máximo, San Cirilo fue nombrado patriarca de Jerusalén y por su erudición, apostolado, prédica, por su ejemplo, ganó la atención y simpatía de los jerosimilitanos. Ojo, ese es el gentilicio de los nacidos en Jerusalén. Pero también su participación en varios concilios en los que defendió con argumentos claros y contundentes la ortodoxia legítima de la Iglesia, incubó la animadversión de los arrianos, que lo hicieron desterrar varias veces de la ciudad, la última de las cuales le significó 11 años de ostracismo en Tarso, la patria de San Pablo. A su regreso, San Cirilo encontró a Jerusalén inmersa en un mare magnum de disputas teológicas, a las que el pueblo en su confusión respondía con una indiferencia rayana en el ateísmo. Con renovado vigor, entonces se dedicó a rescatar a los fieles de su marasmo y lo logró con su obra cumbre, se llama 24 Catequesis, un tratado en el que de manera clara y simple les enseñaba las verdades fundamentales de los sacramentos y de la liturgia, con lo cual en poco tiempo logró recuperar el entusiasmo de los feligreses y el respeto de sus adversarios, que a la postre tuvieron que inclinarse ante su sabiduría, su discreción y la fuerza de sus argumentos en el Concilio Ecuménico de Constantinopla del 381, que zanjó de una vez por todas las disensiones e impuso el ideario de San Cirilo de Jerusalén, que hoy es columna vertebral del pensamiento de la Iglesia. Cumplida su misión y gozando del respeto y devoción de propios y extraños, murió el 18 de marzo del año 386 y el Papa León XIII le confirió en 1882 el título de Doctor de la Iglesia por sus 24 catequesis. Por eso hoy, día de su festividad, roguémosle a San Cirilo de Jerusalén que nos ilumine para defender nuestra doctrina ante los que pretenden tergiversarla. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua y te arrodillas frente a mí. Me miras tan dulce y lleno de amor, tomas mis pies y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies de mis hermanos.
imitar tu amor, viviendo para servir. Yo te pregunto, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Me descoloca verte así, ver que el maestro sirve al discípulo y me niego a aceptar que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Entiendan lo que he hecho, ustedes me llaman maestro y señor y dicen la verdad. Si yo siendo señor y siendo maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Señor, lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para servir. Lava mis pies, Señor. Corría el año 1869 en Roma, cuando una familia noble, los Salviati, decidió dedicar su vida a la caridad. En una pequeña vivienda habilitaron 4 camas para los niños enfermos, confiando su cuidado a unas monjas, a las que llamaban capelone por los sombreros tan grandes que utilizaban. La historia de una morada que se convertiría después en el primer hospital pediátrico de Italia, todo gracias al gesto de generosidad que mostraron los duques y que inculcaron a sus hijos. Un anécdota interesante, el anécdota dei figli. Está la anécdota de los hijos de la duquesa Arabella, así se llamaba, que hicieron una hucha propia donde ponían dinero para los más desamparados, para los niños enfermos y las personas más necesitadas. En ese momento se puede ver precisamente ese gesto de donación, que es importante. A la familia Salviati le estamos realmente agradecidos, porque mostraron esta profunda voluntad y sensibilidad. Fue después cuando pidieron permiso al Vaticano para utilizar el nombre que tiene actualmente, el Bambino Gesù. Este se convertiría más tarde en el conocido como Hospital del Papa.
che aveva la responsabilità di questo. Los responsables de esta pequeña morada pidieron permiso al Vaticano, a la Santa Sede, para utilizar el nombre de Bambino Gesù, y Pío IX autorizó su uso. Este hospital nació entonces de la intuición, digamos, de una familia tan sensible como los Salviati. Lo llamamos el Hospital del Papa para decir cómo esta cercanía entre el hospital, los problemas de salud, la soledad del dolor, de la atención y el mensaje de la Iglesia Católica es tan estrecha. La atención pediátrica fue creciendo con los años y se abrieron más sedes. Llegaron a atender a más de 33.000 niños, pero la fecha clave es 1924, cuando la familia Salviati quiso donar a la Santa Sede dicho hospital. Este 2024 se cumple el centenario de aquel momento. En estos 100 años, el Bambino Gesù se ha convertido en uno de los mejores hospitales pediátricos del mundo. Sus especialistas han atendido casos muy diversos, pero también complejos, que además los papas han seguido de cerca. Por ejemplo, esta operación que salvó la vida a 2 hermanas siamesas, que estaban unidas por el cráneo, un procedimiento que duró 30 horas y que involucró a un equipo de 30 médicos y sanitarios. Tras esta exitosa intervención, las gemelas fueron bautizadas por el Papa Francisco en Casa Santa Marta. Pero hubo un caso concreto que impresionó al presidente del Bambino Gesù, el de un niño francés cuya última esperanza, según los médicos, era el hospital del Papa. E a un certo punto ci dissero che c'era un bambino. En un momento dado nos dijeron que había un niño que tenía un tumor grave, un neuroblastoma, me parece, y los propios médicos franceses me dijeron: la esperanza es el Bambino Gesù de Roma. Así que acogimos a este niño que desgraciadamente iba a fallecer. Pero debo decir que el niño aún vive hoy. Esta es la historia de un hospital que nació por y para la caridad, el objetivo con el que empezó y el que sigue persiguiendo en su día a día. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 25. Y estamos viendo esta narración que nos habla un poco del pedido que hace David a Nabal. Ya sabemos, este varón que se llama Nabal, Nabal significa necio, es de la tribu de Caleb. Y aquí entonces nosotros estamos viendo algunas cositas interesantes. El hecho de que era de la tribu de Caleb puede ser también una mala descripción, ¿verdad?, de Nabal, porque Caleb en hebreo significa perro, ¿verdad? Es un perro, Caleb. Caleb es un perro. Y ser del linaje de un perro, es decir, no era un cumplido. Como la palabra Caleb significa perro, sobre todo la Septuaginta, es decir, la Biblia que se traduce al griego, lo ha entendido como una insinuación de que el hombre tenía un temperamento de perro, ¿entiendes? Es interesante, ¿verdad?, todo esto, cómo trabaja la Biblia y cómo va explicando ciertas cosas. Como decíamos, también incluso muchos de los nombres y apellidos que nosotros tenemos, tanto en todos los idiomas, ¿verdad? Schmidt, ¿verdad? Herrero, lo mío que dice Herrero. Nosotros también tenemos tu apellido como es Herrero. Como es tu apellido, ¿verdad? Es una cabaña, cabañas, ¿entendiste? Ya de apellido cuera. En italiano también nosotros, ¿verdad? Encontramos cavallo, caballo, bueno, y así. Son ciertas cosas muy interesantes, de acuerdo al oficio, de acuerdo al lugar, de acuerdo entonces a una de estas características de la persona. Y aquí entonces estamos viendo por qué este nombre, ¿verdad? Nabal, porque en hebreo Nabal quiere decir necio. Y al mismo tiempo uniendo con esta tribu que es la tribu de Caleb, y Caleb quiere decir perro en hebreo. Y entonces le está aplicando toda la simbología. Lo que significa de por sí una lectura
bíblica. Entonces, como muchas veces ya lee la Biblia, anda ya entendí, porque anda allí con la hebreo, anda ya apoyo el curso bíblico en serio. Entonces, ya en mi estilo protestante, porque Dios le dice, porque está que ya pesa, ñañaza, porque anda ya entendí, va para allá. Aquí es la actitud. Siempre nosotros insistimos sobre el aspecto de la actitud. La actitud aquí de este personaje, como te va describiendo y te va diciendo muy bien, su nombre era Nabal, con la característica que es del clan de Caleb, ¿viste? Nabal, necio, pertenece luego a esa tribu de Caleb, perro. Su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y atractiva, pero él era rudo y de mal carácter. Entonces, te va describiendo todos estos elementos tan importantes para que entendamos. Entonces, así la misma Biblia, ¿verdad? Cuando traduce, es decir, en griego, del hebreo al griego, ellos lo han entendido como una insinuación de que el hombre tenía un temperamento canino, un temperamento de perro. Y por lo tanto lo traduce como él era un hombre áspero, un hombre rudo, un hombre negativo y porque se entiende de la misma manera, ¿verdad? En otros idiomas también, tanto el siríaco, la misma cosa, ¿verdad? El significado, también en el arábigo, la misma cosa, o sea, como significancia, es importante. Añadeco pesa ahí, en guaraní, nosotros enseguida a la gente le ponemos un dejo, ¿verdad? Tapití, aremañar las horas, tapití puro y tela aremañar las horas. Y así, cualquier otro dejo que le damos. Si no la de emboreví, aremañar, ¿cierto? La de mañana las horas te doy la emboreví. A veces, todos nosotros entonces tenemos expresiones, porque estas pues son expresiones de nuestra observación y para caracterizarlo. Entonces aquí lo que se está haciendo es caracterizando al personaje. Y no, de ya desarrollando versículo 3. En el versículo 3 se va describiendo cómo es este personaje, cómo es Nabal, cómo es esta mujer también. Porque dice la mujer era inteligente y atractiva. Siempre también te ponen las contraposiciones, ¿verdad? La posición que es totalmente contraria a lo que se está diciendo de Nabal. Es la mujer, ¿verdad? La esposa. Ella, sin embargo, dice que es muy atractiva, es una mujer inteligente, pero sin embargo, del otro te está diciendo que es una persona muy áspera, una persona muy ruda, y al mismo tiempo del mal carácter. Así que vamos a ver ahora qué vendrá a continuación, ¿verdad? Porque si nosotros estamos hablando de un pedido que justamente David le hará a Nabal, es por algo, es el relacionamiento. No nos olvidemos que estamos llegando al capítulo 25, aquí de repente está cambiando nuestra temática. Ya tengo con este bebé de la persecución de Saúl a David, y después de repente termina aquí, después de esa reprensión que le hace David a Saúl, de repente aquí cambiamos totalmente, cambiamos película. Entramos en el capítulo 25 y al entrar en el capítulo 25 te abre el panorama con la muerte de Samuel. Con la muerte de Samuel enseguida entramos y presentamos la figura de David. O sea que lo que alguien ha comenzado, una obra a favor del pueblo, mirado desde Dios, no es que puede terminar así nomás. Tiene que haber algo más, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay más allá? Y bueno, y lo que hay más allá es que esta obra, si es de verdadera evangelización, esto tiene que seguir. No puede quedarse ahí. Entonces Opea le dice, omanó Samuel, pero ahora se levanta. ¿Quién? David. Quiere decir que alguien va a comenzar a actuar y alguien va a seguir lo que en este caso Samuel está dejando.
Me despido de ustedes, queridos amigos, por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.